La esquizofrenia es un trastorno grave caracterizado por una disociación de las funciones psíquicas. Es un síndrome complejo que, sin tratamiento adecuado, puede producir un efecto devastador en la vida de la persona afectada y de su familia. El término esquizofrenia fue acuñado en 1908 por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler para sustituir el arcaico demencia precoz. Sean cuales sean sus manifestaciones clínicas, la enfermedad se caracteriza siempre por una escisión asociativa de las funciones básicas de la personalidad. Esquizofrenia, literalmente mente escindida, refleja a la perfección la ruptura de los hilos que conectan una función cognitiva con la siguiente. El componente genético de la esquizofrenia es incuestionable. El marcador de riesgo más importante es tener un familiar con el mismo trastorno. La posibilidad de desarrollar la enfermedad para la población general es de un 1%, de un 10% para los familiares de primer grado de un paciente con esquizofrenia y de hasta el 48% para aquellos con dos familiares enfermos. Este mismo porcentaje se presenta en el caso de dos gemelos idénticos. Sin embargo, si la expresión génica fuera la única responsable, los dos gemelos monocigóticos siempre presentarían esquizofrenia. Los genes involucrados, se cree, no son desencadenantes últimos de la enfermedad, sino transmisores del sustrato básico para su desarrollo. Los factores de riesgo ambientales serían necesarios para que se manifieste la enfermedad. Estos factores del entorno podemos clasificarlos en dos grupos: complicaciones prenatales o perinatales. La hipoxia fetal ocasionada por complicaciones obstétricas multiplica por 9 la posibilidad de sufrir esquizofrenia. La exposición de la madre a virus respiratorios durante el primer trimestre de embarazo aumenta el riesgo 7 veces o incluso más. Influencias psicológicas o sociales. Acontecimientos vitales estresantes e intensos, aunque su relación no es tan evidente como en el caso de las psicosis depresivas. A pesar de todo, se requiere susceptibilidad genética previa para que, en presencia de estos factores, se desarrolle la esquizofrenia. El comienzo de la esquizofrenia ocurre típicamente entre la adolescencia y la cuarta década de la vida. El inicio puede ser brusco, pero la mayoría de los pacientes experimentan una fase prodrómica caracterizada por el lento y gradual desarrollo de diversa sintomatología. Sin embargo, la aparición de un síntoma de la fase activa califica el trastorno como esquizofrenia. Los síntomas característicos implican un abanico de disfunciones cognitivas y emocionales mantenidas durante un período significativo de tiempo. Ningún signo aislado es patognomónico. Estos síntomas pueden agruparse en dos amplias categorías: positivos y negativos. Los síntomas positivos reflejan un exceso o distorsión de las funciones normales, mientras que los negativos reflejan una disminución o insuficiencia de las mismas. A pesar de su ubicuidad, los síntomas negativos suelen ser difíciles de evaluar porque ocurren en continuidad con la normalidad, son inespecíficos y pueden ser debidos a otros factores. Las actuales pueden clasificarse en dos tipos: teorías fisiopatológicas. El origen de la esquizofrenia se encontraría en una alteración anatomopatológica. Las más conocidas son la hipótesis del neurodesarrollo y la de la neurodegeneración. Hipótesis del neurodesarrollo. Elaborada por McClure y Lieberman en el año 2003, es una de las que cuentan con más aceptación. La acción de determinados factores ambientales sobre una base genética preexistente conduce a la aparición de irregularidades durante el desarrollo cerebral. Estas anomalías se traducen en una migración neuronal aberrante y, por tanto, en conexiones axodendríticas defectuosas. ¿Pero por qué una lesión circunscrita al periodo prenatal no se manifiesta hasta la adolescencia o la edad adulta? Existen algunas teorías que responden a esta pregunta. Hipótesis de la neurodegeneración. Esta hipótesis se justifica por la semejanza de la esquizofrenia con otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y por la progresión en el curso clínico. A causa de mecanismos desconocidos, la cantidad de ciertas sustancias bioquímicas aumenta hasta alcanzar niveles tóxicos. Al superar determinado umbral, esta citotoxicidad originaría las manifestaciones clínicas características. Teorías neuroquímicas. La sintomatología esquizofrénica se debería a modificaciones en los niveles de determinados neurotransmisores. Engloba la hipótesis dopaminérgica y glutamatérgica.
aunque en los últimos tiempos se ha descubierto la intervención de otros neurotransmisores como el GABA y la serotonina. Todas ellas están sorprendentemente interconectadas. La hipótesis dopaminérgica actual es una revisión de la planteada en 1974 por Matisse, Mercer y Stahl. La esquizofrenia sería el resultado de una alteración en la transmisión dopaminérgica con una hiperfunción de las proyecciones mesolímbicas, origen de la sintomatología positiva, y una hipofunción en las proyecciones dopaminérgicas al córtex prefrontal, origen de la sintomatología negativa. La dopamina es un neurotransmisor ampliamente distribuido en el sistema nervioso central. Su actividad se organiza esquemáticamente en 4 vías dopaminérgicas. Mesolímbica. Se extiende desde el área tegmental ventral del mesoencéfalo a la región límbica. Hipocampo, amígdala, corteza entorrinal y núcleo accumbens. Mesocortical. Se proyecta desde el área tegmental ventral a la corteza frontal. Nigroestriatal. Conecta la pars compacta de la sustancia negra con las 2 porciones del cuerpo estriado. Tuberoinfundibular. De hipotálamo e hipófisis, es eminentemente hormonal. El sistema límbico es la porción cerebral responsable de la integración de las funciones emocionales y cognoscitivas, el control de las emociones y los impulsos básicos. Hipocampo y amígdala recogen información sensorial y la comparan con las experiencias almacenadas en el paleocerebro. Posteriormente la envían al núcleo accumbens para su procesado. Este núcleo es el punto de conexión entre el paleocerebro, el cerebro emocional o instintivo, y el neocerebro o cerebro racional, gracias a sus aferencias desde la corteza prefrontal. La dopamina del área tegmental ventral activa porciones concretas del núcleo accumbens, permitiendo focalizar la atención. El resultado de este proceso viajará vía globo pálido interno hasta el tálamo, donde sufrirá un nuevo control actuando como filtro fisiológico. El tálamo enviará exclusivamente la información importante a la corteza prefrontal para que ésta actúe en consecuencia. El circuito mesocortical inerva la corteza frontal directamente desde el área tegmental ventral. Esta porción de corteza, filogenéticamente más evolucionada, contiene las funciones más racionales, la planificación y organización, memoria de trabajo y experiencia, las funciones cognitivas superiores y de relación social. Pero además no podemos olvidar que la dopamina no actúa de igual forma en todas las regiones encefálicas. Su acción depende de las características de sus receptores. Los receptores dopaminérgicos se agrupan en 2 familias. La familia D1 engloba los subtipos D1 y D5, que predominan a nivel cortical. La familia D2 engloba los subtipos D2, D3 y D4, más comunes en estriado y región límbica. Por tanto, la dopamina presente en el circuito mesolímbico está asociada a receptores D2, la presente en el circuito mesocortical a receptores D1. La familia de receptores D1 se encuentra acoplada a proteína GS, que desencadena la cascada de segundos mensajeros dentro de la célula y es por tanto activadora. La familia de receptores D2 se acopla a proteínas GI con una acción inhibidora. Los receptores dopaminérgicos presentes en amígdala e hipocampo pertenecen a la familia D2. La dopamina a este nivel tendría un efecto inhibidor. Si aumenta la cantidad de dopamina por alguno de estos factores, aumento de la producción o aumento del número o la sensibilidad de los receptores, se incrementa entonces la inhibición sobre las neuronas de los núcleos del sistema límbico. Estas neuronas producirían entonces menor neurotransmisor, GABA en este caso, cuya acción es también inhibidora. El resultado es una inhibición de la inhibición que soporta el tálamo, lo que se traduce en un incremento de su actividad. Hiperactivado, el tálamo pierde su función de filtro sensorial y las señales procedentes del núcleo accumbens y el sistema límbico llegan entonces a la corteza prefrontal de forma desorganizada y abrupta. Se le atribuye una importancia real tanto a estímulos externos como a representaciones internas que en condiciones normales serían bloqueadas por los filtros fisiológicos. La consecuencia final sería inevitablemente la manifestación de los síntomas positivos, las alucinaciones y los delirios. Gracias a la actividad inhibidora de los receptores D2 y el bloqueo del filtro fisiológico de tálamo y accumbens, la hipótesis dopaminérgica explica la génesis de los síntomas positivos de la esquizofrenia.
Sin embargo, los síntomas negativos no se correlacionan con dicha anomalía. La dopamina liberada por el área tegmental ventral actúa sobre los receptores D1 de la corteza prefrontal, pero hemos visto que los receptores D1 están asociados a una proteína GS, es decir, su acción es activadora sobre las células corticales glutamatérgicas, activadoras también. ¿Cómo entonces se asocia un estado hiperdopaminérgico, cuya consecuencia sería una sobreestimulación cortical, con los síntomas negativos? Como solución se plantea la existencia de un defecto en la actividad del circuito mesocortical. El problema era explicar el origen de este desequilibrio. El glutamato es el neurotransmisor más abundante a nivel cerebral y constituye su principal sistema de neurotransmisión excitadora. Presenta dos tipos de receptores. Receptores ionotrópicos, acoplados a canales iónicos que participan en la transmisión excitatoria rápida. Los más comunes son NMDA, AMPA y kainato. Receptores metabotrópicos, acoplados a proteínas G que controlan la transmisión lenta. La administración intravenosa de antagonistas NMDA, es decir, que bloquean los receptores NMDA impidiendo la acción del glutámico, genera un síndrome sospechosamente parecido al esquizofrénico. Todo ello llevó a la formulación de la hipótesis glutamatérgica, según la cual el cerebro de los pacientes esquizofrénicos podría presentar un estado de hipofunción a nivel de receptores NMDA. No hay menor cantidad de glutámico circulante, hay menos receptores o son menos activos, y con menor actividad glutamatérgica, menor actividad cortical y la aparición de los síntomas negativos. En condiciones fisiológicas, las neuronas glutamatérgicas corticales regulan la actividad de interneuronas GABAérgicas, responsables a su vez de la inhibición de otras neuronas glutamatérgicas. Es un freno fisiológico que previene la hiperexcitación de las neuronas piramidales glutamatérgicas y el consiguiente daño neurotóxico. Cuando los receptores NMDA son inutilizados, la acción inhibidora de las neuronas GABAérgicas se bloquea, lo que conduce a la liberación de cantidades descontroladas de glutamato. Este exceso de glutamato actúa entonces sobre receptores AMPA y kainato, los únicos disponibles, y activa procesos de carácter neurotóxico. Concentraciones anormales de iones y radicales libres que en última instancia pueden llevar a la apoptosis de la neurona. Relacionamos de esta forma la hipótesis glutamatérgica con la hipótesis de la neurodegeneración. Del mismo modo, podemos relacionar la hipofunción glutamatérgica con la hipótesis del neurodesarrollo. Durante el desarrollo embrionario, el descenso del tono de NMDA puede interferir en la supervivencia y la migración de ciertas poblaciones de neuroblastos y alterar la sinaptogénesis. La ausencia de un tono de NMDA suficiente puede hacer que el número de contactos sinápticos durante el desarrollo quede reducido. La hipofunción glutamatérgica también puede explicar en cierta forma la manifestación tardía de los síntomas esquizofrénicos. Durante la adolescencia tiene lugar un proceso de remodelación sináptica, conocido como pruning o poda, imprescindible para la maduración neuronal. Casi el 40% de las conexiones sinápticas son eliminadas, la mayoría glutamatérgicas. Por este motivo, una hipofunción sostenida a nivel de NMDA estabiliza la sinapsis y puede acelerar la pérdida de contactos sinápticos. Una reducción del 60% podría interferir en el procesado de la información y facilitar la aparición de alucinaciones, y explicaría el retraso de la aparición de la sintomatología. Hay otros neurotransmisores y sustancias involucrados en la génesis y mantenimiento de los síntomas esquizofrénicos, la mayor parte interconectados entre sí. En condiciones normales, la serotonina inhibe la actividad de la dopamina sobre la corteza, el sistema límbico y el cuerpo estriado. Cualquier antagonismo serotoninérgico favorecerá entonces la acción de la dopamina.